Saludos, ingeniero Carlos Rodríguez Zambrano, docente a cargo de la asignatura de Evaluación de Proyectos para la ELOA en el periodo académico noviembre 2020-marzo 2021. En el presente video daré a conocer temas relevantes sobre Polonia y específicamente la aplicación de la vacuna para erradicar el COVID-19. En resumen, puedo decir que este país representa una de las economías más importantes a nivel mundial, y esto debido a que presenta altos índices de educación, salud, seguridad social, infraestructuras, en este caso viviendas. Se puede decir que la vida en Polonia es bastante cara, y esto debido a que sus servicios básicos son de muy buena calidad, los mismos que garantizan la calidad de vida de cada uno de los polacos. Como introducción, que forma parte del proyecto a realizar, puedo exponer que Polonia es una de las poblaciones que más desconfía de la aplicación de la vacuna para el coronavirus. Actualmente no se la está aplicando totalmente a los ancianos debido a que puede generar diversas molestias y tener consecuencias muy graves. Sí se la está aplicando a los médicos, a los policías, a militares, que son personas que están a cargo de la vacunación y también deben estar protegidos. A pesar de superar la primera ola mucho mejor que el resto de Europa, Polonia ha sufrido en los últimos meses un dramático incremento en el número de víctimas y también acumula muchísimos muertos, más que Portugal y más que Holanda. Como temas principales, puedo decir que Polonia está ubicada en la Europa central. Tiene sus límites al oeste con Alemania, al sur con la República Checa, al este con Ucrania, y su frontera está delimitada por el mar Báltico y Rusia. El idioma que hablan es el polaco. La mayor parte de personas hablan este idioma. La religión, ellos, la mayor parte de los polacos se consideran católicos, y una muy poca parte practican el cristianismo. Como aspectos demográficos, en población tenemos que hay una población de 121 habitantes por kilómetros cuadrados. La población es de 37.958.138 personas. En cuanto a la demografía, Polonia es la economía número 23 por su volumen del PIB. Su deuda pública en el año 2029 fue de 245.581 millones. En cuanto a la etnografía, presenta diversas culturas y diversas normas, valores, creencias y modos de vida, a veces muy distintos de los que generalmente está representada la cultura española. Presenta un clima húmedo. Con respecto a la flora, tiene 23 parques nacionales. Con respecto a la fauna, 406 especies de pájaros, 332 especies de anidación. La mayoría de parques son muy protegidas, y en estos tipos de parques es que se encuentran todos estos tipos de animales. Los principales recursos son el carbón de hulla, el cobre, plomo, sal de roca,
Las áreas protegidas son los bosques, los parques nacionales, los parques paisajísticos, reservas de la biosfera, sitios Ramsar. Las empresas más importantes están en el comercio, básicamente empresas importadoras de productos químicos. En gastronomía, pues más bien exportan lo que es frutas y hortalizas. En turismo, pues reciben muchas visitas en el año, puesto que presentan diversos parques naturales que pueden ser visitados. En cuanto a datos económicos, el principal indicador tenemos el Producto Interno Bruto, ya que en el 2020, pues debido a la pandemia, cayó en un 2.7 respecto al año anterior, respecto al año 2019. En el 2020 la cifra fue de 521.521, con lo que Polonia se ha ubicado en el ranking número 23 de 196 países que pues realizan la publicación de su PIB. El ingreso per cápita en el año 2020 fue aún menor que en el año 2019, pues y esto también debido a la crisis sanitaria, crisis económica causada por el coronavirus. En función de los datos publicados por el PIB per cápita, Polonia se encuentra en el puesto 58 de los 196 países que publican sus datos. Con respecto a la participación económica por los sectores, en el 2020 la economía polaca estuvo incursionada en el comercio mayorista, en el comercio minorista, en el transporte, en la hotelería y en la restauración. En la restauración con el 26,2%, en la industria 25,6%, entre la administración pública, la defensa, la sanidad, la educación y servicios sociales representada por un 14%. La evolución del PIB per cápita, el PIB per cápita en el año 2020 fue de 13.600 euros. Las principales actividades y su nivel de productividad. Polonia se dedica básicamente a la agricultura. Ocupa un lugar muy importante dentro de la agricultura, y en el país en general es autosuficiente en términos de suministros de alimentos, puesto que lo que se produce en el campo es lo que se come en la ciudad. Los principales cultivos son centenos, papas, trigo y productos lácteos, puesto que también se dedican básicamente a la ganadería. También cría cerdos, ovejas. Es el país relativamente rico en recursos naturales, y los principales minerales como son el azufre, cobre, plomo y zinc. El sector industrial aporta a la economía de ese país con un 28,6% y emplea el 32% de la fuerza laboral. El Banco Mundial estima que el valor agregado de la industria manufacturera representó el 17% en el 2019, que son los datos que se tienen disponibles. Datos del 2020 aún no se encuentran disponibles. Con respecto a la recaudación tributaria, tenemos que la presión fiscal en Polonia se mantiene sin cambios en el último año, en el 35,8% del PIB, y es uno de los países con más presión fiscal del ranking, en el que se ocupa el puesto número 92. En el 2019, los ingresos fiscales de este país, Polonia, fueron de
190.825,6 euros. La población económicamente activa, personas que trabajan, son 3.386.000 millones de personas. El índice de desarrollo humano se tiene solamente datos hasta el 2019 y fue de 0,88 puntos, lo que supone una mejora con respecto al 2018, que se situó con 0,87%, es decir, que solamente subió un punto, mejoró un punto. El índice de desarrollo humano dentro de los países es un indicador muy importante y que pues básicamente da a conocer de cómo viven las personas dentro de los países, y también depende de este indicador, pues va también a depender del desarrollo económico del país. En este indicador de desarrollo humano se analiza la salud, educación y también los ingresos que tienen cada una de las personas. El nivel de educación, todas las personas tienen un muy buen nivel de educación. El 92% de los adultos, que corresponde en una edad de 25 a los 64 años, han terminado la educación media superior. Con respecto a la salud, la esperanza de vida al nacer es de 78 años, 2 años menos que el promedio que básicamente plantea la OECD, que es de 80 años. La esperanza de vida para las mujeres es de 82 años y para los hombres es de 74 años. Con respecto a la vivienda, los costos de vivienda consumen una gran proporción del presupuesto familiar y representan el gasto individual más grande para muchas personas y familias de este país. Las tasas de crecimiento del país, el Producto Interno Bruto de Polonia en el 2020 cayó 2,7%, y esto debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. En el 2020 fue de 521.515 euros. Las instituciones más representativas del país con respecto a la salud es el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Salud y la Organización de Autogobierno Territorial. La principal función del Ministerio de Salud es administrar los programas nacionales de salud, las inversiones del capital y la ciencia médica. El Ministerio de Salud también supervisa, como en todas partes, al inspector jefe farmacéutico y presidente de la Oficina de Medicamentos, Productos Sanitarios y Registro de Biocidas. Con respecto a las características del programa de vacunación, la primera vacuna para el uso en Europa es la inyección más utilizada en el planeta y es pues la vacuna de Pfizer, cuya eficiencia en la prevención del COVID-19 es del 95%, y esta es la vacuna que Polonia está utilizando, al igual que 61 países. La fecha de inicio del programa de vacunación en este país fue el 2 de diciembre del 2020 y aún la sigue aplicando, y ya de manera más incrementada, ya que pues las incertidumbres han ido disminuyendo día a día. El tipo de número de vacunas utilizadas pues es la vacuna de Pfizer. Las características de cada una de las vacunas, nivel de efectividad, pues como lo mencioné anteriormente, la efectividad de esta vacuna es del 95%. El número de ciudadanos vacunados hasta el 11 de marzo del 2021, que fueron datos
proporcionados por este país, y es que el número de personas vacunadas fueron 2.101.754 personas. A continuación daré a conocer la descripción de los laboratorios encargados para la vacuna del coronavirus. Como parte de su estrategia de vacunación, la UE ha asegurado acuerdo con 6 productores. En respuesta, la compañía con sede en Matriz ha dicho que pretende comenzar la producción en febrero de una nueva planta de fabricación en Marburgo. Además, Alemania ha dicho que la nueva sede debería producir 250 millones de dosis adicionales en la primera mitad de este año, de manera pues que se pueda controlar ampliamente las cifras de este tipo de enfermedad. Como conclusiones, puedo decir que Polonia es un país muy diverso, debido a que el nivel de vida de los polacos es muy alta. Las condiciones de vida de este país son muy satisfactorias, de manera que, o debido a que los servicios básicos son muy buenos. La calidad del medio ambiente, así también como la calidad de los servicios básicos, es muy satisfactoria, en donde su principal objetivo radica en cuidar las áreas protegidas, como son los parques nacionales, los parques paisajísticos, las reservas de la biosfera. En cuanto a la situación económica, el PIB de este país es muy alto, el mismo que lo hace ubicar en el puesto número 23 en el ranking de economía de los países. Es decir, que es un país con altos índices de actividad económica. Como recomendaciones, y como son las recomendaciones para todos los países, debido a la vacunación, pues que se recomienda no vacunar a personas mayores de edad, debido a que son personas muy vulnerables y las consecuencias pueden llegar a ser aún mayores si estos son vacunados. Por otra parte, se debe brindar protección a la libertad de expresión e información que se tiene dentro de los medios de comunicación, puesto que como es un país altamente libre y democrático, pues los sistemas de comunicación están siendo ultrajados, están siendo maltratados. También se propone al gobierno luchar por los delitos de odio, ya que es una situación que se ve a diario en ese país, en donde se propone la ampliación de la clasificación de delitos de odio, añadiendo los delitos motivados por la homofobia y transfobia, para que de esa manera pues puedan incrementar sus niveles productivos, puedan también incrementar su situación económica. Básicamente los polacos tienen una excelente calidad de vida, pero siempre han existido problemas por odios, por xenofobia y por muchos otros motivos, y es un tema que se debe trabajar bastante dentro de este país. Muchas gracias.